Abra su Biblia en Mateo 7. Mateo 7. Y voy a leer para ustedes una porción muy conocida y muy importante de las Escrituras. Mateo 7, 3 y de 27. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los reconocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su ruina. El antiguo espiritual decía, no todo el que habla de ir al cielo llegará allí. Y esta verdad esencialmente proviene de este pasaje. No todo el que habla de ir al cielo llegará allí. ¿Qué cierto es esto? En Proverbios 30:12 leemos, hay generación que se cree pura en su propia opinión, pero no está limpia de su inmundicia. Pura en su propia opinión, pero no está limpia de su inmundicia. Romanos 10:2 dice del pueblo judío, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Obviamente en todo el mundo, millones de personas se sienten religiosas. Muchas de ellas están bajo el título de cristianismo, pero no tienen absolutamente ninguna esperanza de entrar al cielo y escapar del infierno. Incluso millones que afirman creer en Jesús, creer en su vida, muerte y resurrección. Hubo personas así con las que Jesús mismo se encontró. Según los últimos versículos de Juan 2, había muchos que creían en él, pero él no se confiaba a ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Era una especie de creencia superficial. Era un tipo de creencia egoísta. Carecía del carácter, la profundidad, la actitud de arrepentimiento y el conocimiento pleno de Cristo para ser una fe salvadora real. Este hecho es claramente declarado por nuestro Señor en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego dice que muchos dirán eso. Esto mira al futuro, cuando las personas lleguen a la presencia del Señor y digan, Señor, Señor, estamos aquí. A lo que Él responderá, nunca los conocí. Apártense de mí al infierno, ustedes que practican la iniquidad. La Escritura es clara en que la única manera de salvación es a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único Salvador del mundo. Ningún hombre viene al Padre, es decir, a Dios, excepto a través de Él. No hay salvación en ningún otro que no sea Él. La Escritura lo deja claro. La salvación viene por la fe. Y la fe viene por oír un mensaje acerca de Cristo. Romanos 10. Entonces, aquí al final de este sermón llamado el Sermón del Monte, que comenzó en el capítulo 5, 3 capítulos 5, 6 y 7, el Señor predica este sermón inmensamente significativo. Y llega al versículo 13. Esencialmente, este es el final.
Y aquí es donde pide una respuesta. Este es el llamado al final de este gran sermón en el Nuevo Testamento. Es el momento de decidirse en la montaña. Y todo el sermón es una serie de contrastes agudos y definidos entre la religión falsa y la religión verdadera. Y solo hay dos tipos de religión. Está la religión verdadera y la religión falsa. La religión verdadera viene en una forma, y esa es la palabra de Dios, la obra de Cristo y el Evangelio. La religión falsa viene en formas infinitas. Pero en realidad solo hay dos religiones, dos caminos, dos enfoques hacia Dios. Uno viene por la fe en Cristo solamente, por gracia, y el otro viene confiando en tus propias obras en algún grado, tu propio mérito, tu propia religiosidad y tu propia moralidad. Cualquiera que sea el título de ese tipo de religión, es la religión del logro humano. Y la otra es la verdad del logro divino. Solo dos religiones. La religión del logro humano dice, hacemos ciertas cosas y Dios nos deja entrar al cielo. La religión del logro divino dice, entramos al cielo solo por lo que Cristo hizo, no por lo que hacemos nosotros. La verdad es que lo que hacemos nos enviaría a todos al infierno, porque incluso nuestra justicia es como trapos de inmundicia, y por las obras de la carne ninguna persona será justificada delante de Dios. En Efesios 2, la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. No se puede mezclar la religión del logro humano con la religión del logro divino. No se mezclan. Pablo dice en Romanos que si añades obras a la gracia ya no es gracia. Y esa redefinición es mortal. Solo se llega por gracia mediante la fe, no a través de moralidad adquirida, religiosidad, sacramentos, logros o bondad humana. Los judíos en los días de Jesús fueron la ilustración de la religión equivocada. Formaban parte de la religión del logro humano. Y cuando Jesús vino, los confrontó directamente. No habían mantenido la verdadera religión del Antiguo Testamento, que consistía en reconocer tu pecado, reconocer la incapacidad de hacer algo respecto a tu pecado y lanzarte a la misericordia de Dios. Habían abandonado la categoría del logro divino. Habían dejado de ser pecadores desesperados, clamando a Dios por misericordia, y habían desarrollado una forma de judaísmo en la que pensaban que se ganaban el cielo. En Romanos 11:28 hay una declaración fascinante. El apóstol Pablo se refiere a los judíos como enemigos del Evangelio. Solo hay dos categorías de personas en el mundo, los que creen en el Evangelio y los que son enemigos del Evangelio. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Los que están con Él están completamente comprometidos con el verdadero Evangelio, tal como se revela en las Escrituras. Los que están contra Él adoptan formas religiosas interminables. Los judíos en los días de Jesús eran parte de la religión del logro humano, y el Señor comenzó su ministerio entrando en su templo, el lugar más sagrado, y llamándolo una cueva de ladrones, echando a la gente. Hizo lo mismo al final de su ministerio 3 años después. Entró al templo y comenzó a echar a los cambistas, a los compradores y vendedores, diciendo, han convertido esto que se supone que es una casa de oración en una cueva de ladrones. Jesús declaró, su religión es tan corrupta que no quedará piedra sobre piedra en este gran templo que construyó Herodes. Todo se derrumbará. Y el juicio vino en el año 70 d.C., cuando los romanos saquearon Jerusalén y demolieron ese templo, tal como Jesús había dicho. Básicamente, en el Sermón del Monte, Jesús atacó las oraciones de los judíos, sus limosnas, sus ceremonias, sus formas de adoración, todo lo cual estaba diseñado para ganar el favor de Dios mediante alguna obra. Romanos 10:3 dice, mientras Pablo observa el judaísmo como un ex-fariseo, que habían distorsionado tanto la verdad que no conociendo la justicia de Dios, procuraban establecer su propia justicia. Pensaban que Dios era menos justo de lo que realmente es, y que ellos eran más justos de lo que realmente eran.
y que Dios aceptaría su justicia. Esa es la mentira de todas las religiones falsas. Y es lo que nuestro Señor aborda en este Sermón del Monte. Por eso, en el capítulo 5, al comenzar el sermón, redefine completamente su comprensión de cómo entrar al reino de los cielos y cómo acercarse a Dios. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto era completamente opuesto al judaísmo. Los judíos pensaban que eran ricos, espiritualmente maduros, que conocían a Dios, lo representaban, eran morales y rigurosos en guardar la ley. Pero Jesús dice: si quieren entrar en mi reino, deben comenzar por darse cuenta de su bancarrota espiritual. La palabra pobre indica el nivel más bajo de pobreza, donde debes mendigar. Están espiritualmente en bancarrota. Por religiosos que sean, están espiritualmente arruinados. ¿Quieren entrar al reino? Necesitan llorar, no regocijarse por sus supuestos logros, sino llorar. Necesitan lamentarse. En el siguiente versículo, si quieren heredar la tierra y ser parte del reino, deben ser mansos, no orgullosos. Y si desean ser satisfechos con la verdadera justicia, tienen que tener hambre y sed de esa justicia, una justicia que no poseen. Esta fue una verdad devastadora para los judíos. Estaban espiritualmente en bancarrota, eran indefensos y desesperanzados. No tenían nada que ofrecer para recomendarse ante Dios. Debían tener hambre y sed de una justicia que no poseían ni podían obtener por sí mismos. Esto era una enseñanza nueva para los judíos. La salvación por gracia mediante la fe, como leemos en Efesios 2. Al llegar al final del sermón, que comenzó con esa sección de las bienaventuranzas, los lleva de vuelta a un punto completamente diferente. Reconocer su bancarrota espiritual, llorar y lamentarse por sus pecados, clamar por una justicia que sabían que no tenían y no podían ganar, con una profunda humildad. Él dice: quiero hablarles acerca de la religión verdadera. Y lo hizo a lo largo del capítulo 5, del capítulo 6 y del capítulo 7. Y como mencioné, básicamente atacó todas sus ceremonias religiosas, ritos, rituales, sacramentos e incluso su supuesta moralidad personal, mostrando cómo eran insuficientes. Incluso llegó al punto de decir: si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, jamás entrarán al cielo. Y luego dio un paso más y dijo: sean perfectos, como nuestro Dios en el cielo es perfecto. Este es un estándar que ninguno de nosotros puede alcanzar, y ninguna religión ofrece un camino posible hacia la perfección espiritual definida por Dios. Al llegar al final de su sermón, Jesús reúne estas dos realidades: la religión del logro humano y la religión del logro divino. Como leí al inicio en el versículo 13, el contraste es claro. Hay dos puertas, la ancha y la estrecha. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. Hay dos destinos, la vida y la destrucción. Hay dos multitudes, los muchos y los pocos. También hay dos árboles, el bueno y el corrupto, y dos frutos, el bueno y el malo. Hay dos comportamientos, los que dicen y los que hacen. Hay dos constructores, el sabio y el insensato. Hay dos fundamentos, la roca y la arena, y hay dos casas, la que permaneció y la que cayó. Esto literalmente reduce el mundo espiritual y religioso a dos opciones. Una es el camino al cielo, y la otra es el camino al infierno, pero nunca está marcado como infierno. Siempre está marcado como cielo. Es una mentira. Nadie vende boletos al infierno. Ninguna religión ofrece el infierno. Todas ofrecen el cielo, pero solo una lleva allí. Veamos estos contrastes. Primero, dos puertas. Versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Esta es la entrada al reino de los cielos. Esta es la entrada al camino que conduce a la presencia de Dios. De nuevo, ambos caminos son religiosos. Ambos caminos prometen el cielo. Eso es lo que siempre hace la religión. Promete el cielo. Pero solo el camino estrecho lleva allí.
El verdadero camino al cielo está claramente delineado, y es el camino angosto. Es el camino angosto, como dice el versículo 14, el que lleva a la vida. Es el camino ancho, como dice el versículo 13, el que lleva a la destrucción. Permítanme desglosar esto de manera sencilla. Aquí está la invitación de nuestro Señor, y está en forma de un mandato. Entren. Versículo 13. Entren. Deben entrar. Al final de este sermón, en el que básicamente desmanteló la religión falsa y afirmó la verdad, él dice, deben entrar. Este es un llamado a una respuesta inmediata. Es el momento de decidirse en la montaña. Este es un mandato sin alternativa. No basta con mirar y admirar la puerta estrecha. No basta con alegrarse de que otras personas estén entrando. No basta con escuchar. Ni siquiera basta con estudiar las verdades relacionadas con la puerta estrecha y el verdadero evangelio. El infierno está lleno de personas que admiraron la Biblia, admiraron a Jesús, asistieron a la iglesia, fueron bautizadas, pero nunca estuvieron en la puerta estrecha ni en el camino angosto. Deben entrar por este camino, y es estrecho porque es solo a través de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. No hay salvación en ningún otro fuera de mí. Él es el Salvador del mundo porque es el único Salvador del mundo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces deben entrar por Cristo. No hay otro camino al cielo. Ninguna otra religión los llevará allí. Podrá decir cielo, pero los llevará al infierno. Deben entrar, este es un mandato. Deben entrar por esta puerta, Cristo y solo Cristo. Ninguno aparte de Cristo. Él es el único Salvador. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Él con fe salvadora, confesándole como Señor, es el único camino para llegar al camino al cielo. La fe viene por oír la verdad acerca de Cristo y creerla. Entonces, deben entrar. Deben entrar por esta puerta, y deben entrar por esta puerta solos. Y nuestro Señor les está diciendo a estos judíos, están en el lugar equivocado, han pasado por la puerta equivocada. Están en el camino equivocado. Sé que piensan que los llevará al cielo, pero no es así. Los llevará al infierno. Deben entrar por esta puerta. Y tercero, deben entrar por esta puerta solos. Deben entrar por esta puerta solos. Parte del engaño de la religión es su naturaleza colectiva. Las personas que forman parte de una religión sienten una cierta cantidad de comodidad porque no están solas. Sienten que hay historia, tradiciones, sistemas. Hay otras personas como ellas. La multitud está con ellas. La religión está llena de otros seguidores y creyentes. Pero esta puerta es un torniquete. No se entra en grupo. No se entra porque nacieron en una familia con padres cristianos. No entras porque seas parte de una iglesia o porque te relaciones con personas creyentes. Entras solo, uno a la vez. El reino avanza alma por alma. No heredas esto de alguien más. No eres llevado por otros. Entras solo. Pasamos nuestras vidas, ¿verdad? Apresurándonos con la multitud, corriendo con la multitud. Así funcionan las personas en el camino ancho. Pasan por la puerta ancha con todos sus amigos, todos los que forman parte de su grupo, y continúan así en el camino hacia el infierno. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 34, nuestro Señor dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya hallado su vida, la perderá, y el que haya perdido su vida por mi causa, la hallará. Puede ser que tengas que separarte de todos y de todo en tu vida. Este es el autosacrificio del que habló nuestro Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Los judíos pensaban que todos estaban en el camino al cielo porque eran hijos de Abraham, porque habían sido circuncidados, porque respetaban el Antiguo Testamento, a pesar de su apostasía. Pablo dice que todo eso es estiércol en Filipenses 3. Él fue parte de ello. Todo eso es inútil. Entonces, debes entrar por esta puerta. Debes entrar por esta puerta solo, alma por alma. Esta es la salvación individual. Arrepentimiento, confesar a Jesús como Señor y reconocer que Él murió en tu lugar, pagó la penalidad por tu pecado, resucitó para tu vida. Y en esa confianza plena en Él, recibes la misma justicia de Dios que satisface a Dios, porque es su justicia imputada a ti, algo que nunca podrías ganar. Ahora déjame añadir algo más. Debes entrar por esta puerta con dificultad. ¿Escucharías a algunos evangelistas decir que es bastante fácil ser cristiano? Que solo tienes que repetir algunas palabras. A veces los escuchas decir, repite después de mí, y la gente murmura unas palabras en voz alta, como si eso fuera la entrada real al reino. Pero notarás que dice, el camino es angosto, y la puerta es estrecha, y pocos son los que la encuentran. ¡Qué declaración tan sorprendente al final del versículo 14! Pocos son los que encuentran la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque es pequeña, es estrecha. Por otro lado, hay tantos falsos religiosos vendiendo boletos al camino ancho, y el camino ancho es mucho más acomodado. La puerta ancha es mucho más fácil. Esto es muy difícil. Por eso en Lucas 13:24, nuestro Señor dice, esfuércense, literalmente agonícense por entrar por la puerta angosta, porque muchos, les digo, procurarán entrar y no podrán. Es una realidad impactante que haya personas que quieran convertirse en creyentes. Quieren pasar por la puerta angosta y entrar en el camino angosto hacia el cielo. Lo intentarán, pero no podrán entrar. No es fácil. Por eso en Mateo 11:12 el Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Convertirse en cristiano es librar una guerra contra ti mismo. ¿Estás dispuesto a negar a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu hermano? ¿Estás dispuesto a negar tus propias ambiciones personales? ¿Estás dispuesto a apartarte de tu pecado? ¿Estás dispuesto a abandonar la soberanía que ejerces sobre tu propia vida y confesar a Jesús como Señor? Esa es la lucha del corazón. Cuando Jesús se encontró con el joven rico, la pregunta del joven rico fue, ¿cómo puedo entrar al reino? Y cuando el Señor puso un pequeño obstáculo frente a él y dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él se dio la vuelta y se fue. No iba a haber ningún sacrificio de su parte, ninguno en absoluto. Debe haber una cierta violencia en la vida de una persona que está siendo verdaderamente convertida, en la que estás abrumado por tu pecado, deseas ser liberado de tu pecado y de su consecuencia, el castigo eterno. Por eso, en Lucas 16:16, nuestro Señor dice, todo hombre presiona para entrar. Es difícil por lo que dice Isaías 55:6-7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Básicamente, debes ir en contra de todo lo que eres. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces debes entrar por esta puerta. Debes entrar solo. Debes entrar con dificultad. Solo entran los verdaderamente arrepentidos, los de corazón completo, los celosos, los serios, los que están dispuestos a decir, Jesús es Señor y seré su esclavo. Le daré mi vida por el regalo que ofrece, que es el perdón de todos mis pecados y la promesa de vida eterna. Eso es difícil para los pecadores. Es difícil para los corazones orgullosos. Y es parte de la naturaleza humana amar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces debes entrar por esta puerta, debes entrar por esta puerta solo, con dificultad. Y un último pensamiento, debes entrar por esta puerta desnudo, por así decirlo. No puedes pasar por un torniquete con tu equipaje. Es una puerta que requiere que lo dejes todo.
Y nuevamente volvemos a las palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo único que puedes llevar contigo a través del torniquete es tu cruz, una disposición a sufrir por Cristo. Esto se expresa en las dos parábolas de Mateo 3, 44, 46, donde un hombre encuentra un tesoro en un campo y vende todo para obtenerlo. Otro hombre encuentra una perla de gran precio y vende todo para adquirirla. Cuando Cristo es tan valioso para ti que estarás dispuesto a renunciar a todo, te has despojado por completo. De hecho, Juan 2:25 dice que no puedes venir a Cristo a menos que te odies a ti mismo. Todo ego, todo pecado, toda justicia propia, todo eso debe ser abandonado. Eso es difícil para el corazón no regenerado, y no ocurrirá a menos que sea capacitado por la maravillosa obra del Espíritu Santo, quien rompe el dominio del pecado en el corazón. Desde el principio, Jesús llamó al arrepentimiento, un reconocimiento de tu vacío espiritual, pesar por el pecado, disposición a apartarte de él, a ser rescatado del juicio a cualquier costo, dispuesto a abandonar todo y venir desnudo. Y hay un sexto elemento en esto. Debes entrar por esta puerta. Debes entrar por esta puerta solo. Debes entrar con dificultad, desnudo, y debes entrar en sumisión al Señor. No vienes simplemente diciendo, quiero la salvación que das, sino diciendo, me someto a ti como mi Señor. Si alguno confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Escuche las palabras de nuestro Señor en Lucas 14, 25, 33. Grandes multitudes lo seguían, y él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Luego usa dos ilustraciones. Un hombre que quiere construir una torre primero se sienta a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para completarla. Si no puede terminarla, será ridiculizado. De igual manera, un rey que planea una batalla calcula si puede enfrentar al enemigo o busca condiciones de paz. Jesús concluye, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que significa confesar a Jesús como Señor. Negar a uno mismo, tomar su cruz y seguirle. Esa es la verdadera adoración. Esa es la religión verdadera. Sin embargo, hoy la salvación se presenta como algo barato y fácil, y no lo es. Nuevamente debes entrar por esta puerta. Debes entrar por esta puerta solo, con dificultad, desnudo y en sumisión al Señor, a quien confiesas como tu Señor y Maestro. Ahora, contrastemos esto con la puerta ancha en el versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entras con toda la multitud. Puedes entrar con todo tu equipaje. No necesitas negarte a ti mismo. Puedes entrar con tu orgullo, con tu pecado. Puedes entrar sin arrepentimiento, simplemente volviéndote religioso. Una multitud enorme de personas religiosas entra por la puerta ancha y está en el camino ancho, y es lo suficientemente amplio como para que vivas como quieras. No tiene restricciones. Esta puerta permite cualquier cosa. Puede ser una forma de cristianismo LGBTQ, de relaciones entre personas del mismo sexo o ideología transgénero como se escucha hoy. Puede ser cualquier cosa. Y enormes multitudes de personas están en este camino pensando que va al cielo cuando en realidad va al infierno. Hay dos puertas y hay dos caminos. Dos caminos muy diferentes. El camino ancho, dice el versículo 13, lleva a la destrucción. En él hay espacio para doctrinas diversas, para la tolerancia al pecado, sin límites, sin restricciones. Todas las pasiones y deseos de tu corazón caído son tolerados. El Evangelio de la prosperidad encaja en este camino. Es una religión de camino ancho. Lo que sea que quieras, lo que sea que desees, es aceptable. El Salmo 16 llama a esto el camino de los impíos, y dice que el camino de los impíos perecerá. Y, por cierto,
Hay muchas personas vendiendo boletos para el camino ancho. Las encuentras en el versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Los profetas solían vestir lana, y estos falsos maestros se presentan como profetas de Dios, pero en realidad son lobos rapaces que quieren desgarrar y devorar a sus víctimas. Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Y luego da ejemplos de eso. Lo repite en el versículo 20, por sus frutos los conocerán. Mira de cerca a los falsos maestros y observa cómo es su vida. Manifiesta su vida verdaderas virtudes cristianas, piedad, pureza, humildad, amor. Así que hay dos caminos, el camino ancho en el que están muchos y el camino angosto en el que están pocos. Hay más personas en el camino ancho que en el camino angosto. Y esa es parte de la ilustración aquí. Por otro lado, el camino angosto es restringido, comprimido, como la puerta estrecha, porque esencialmente requiere que guarden todas las cosas que les he mandado, como nuestro Señor dijo en Mateo 28 en la Gran Comisión. Requiere la estrechez de la obediencia al Señor. Requiere piedad, pureza, virtud y una vida santa. No puedes vivir como quieras. Cuando escuchas a personas que dicen ser cristianas y toleran toda clase de pecados y violaciones de las Escrituras, eso es un tipo de cristianismo del camino ancho. Es que no más que otra forma de logro humano, y lleva al infierno. Dos destinos. En tercer lugar, hay dos destinos, y eso es obvio. El camino ancho, dice el versículo 13, lleva a la destrucción. El camino angosto, la puerta estrecha, lleva a la vida. La destrucción es el infierno. El letrero dice cielo, pero la verdad es que lleva al infierno. La entrada al infierno está en un camino falsamente marcado como cielo. Eso es lo que hacen todas las religiones. Y por cierto, la destrucción no significa aniquilación. Significa destrucción en el sentido de pérdida de utilidad. Las Escrituras dicen que habrá castigo eterno, que habrá llanto, gemidos y crujir de dientes para siempre. No es simplemente dejar de existir, no es ese tipo de destrucción. Es la destrucción del bienestar, no de la existencia. Y por toda la eternidad se está en remordimiento, sufrimiento, vacío y castigo. Por otro lado, para aquellos en el camino angosto, hay vida, vida eterna, gloriosa, completa y rica, provista por Dios a través de la resurrección de Cristo. Dos multitudes. Hay dos multitudes. Observa, en el camino ancho hay muchos, al final del versículo 13. En el camino angosto, dice el versículo 14, hay pocos. La mayoría de las personas en el mundo están en el camino ancho. La mayoría de las personas que afirman algún compromiso con el cristianismo están en el camino ancho. Pocos encuentran el camino angosto. La palabra usada es micron, una multitud diminuta. Jesús dijo en Lucas 2:32, no teman, pequeño rebaño. Los discípulos le dijeron en Lucas 13, ¿son pocos los que se salvan? Porque obviamente eso era lo que ocurría durante el ministerio de nuestro Señor. Y él responde en Mateo 22, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Isaías 6 habla de un remanente, un décimo, que será fiel. Por lo tanto, hay muchos en el camino ancho. Y esos mismos muchos vuelven a aparecer en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Eso es los muchos. La profesión falsa es el peor tipo de profanidad. Es tomar el nombre del Señor en vano. Es peor que maldecir. Es hipocresía. Profesión falsa. Esa es la mayoría, muchos. Y ellos reclamarán una conexión con Cristo, incluso experiencias con Él. Pero el Señor negará que alguna vez los haya conocido. Dos comportamientos. Luego están dos tipos de comportamiento. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Están los que dicen y los que hacen. Los condenados se describen como aquellos que dicen palabras vacías desde corazones vacíos.
No hay arrepentimiento real, no hay fe real, no hay amor real, no hay obediencia real, no hay sacrificio real. Son muy educados, dicen Señor 2 veces. Decirlo 2 veces puede expresar cortesía y quizás cierto fervor ortodoxo. Señor, Señor. Incluso hacen una lista. Hemos profetizado en tu nombre, hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre. En solo un versículo, 3 veces dicen, en tu nombre. Pero son solo afirmaciones porque no pertenecen a Cristo. Su destino eterno no se basa en lo que dijeron, sino en lo que hicieron. Si su declaración Señor, Señor, estaba respaldada por una vida de arrepentimiento, verdadera fe y obediencia amorosa. El infierno estará lleno de personas que eran religiosas, que estaban en alguna forma de cristianismo, pero que tenían corazones vacíos y pronunciaban palabras vacías. Dirán, te hemos adorado, ¿no nos reconoces? Somos tu pueblo. A lo que él responde en el versículo 23. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Literalmente, dice, nunca los conocí, no sé quiénes son. Y continúa, siempre practican la iniquidad. Esa es la intención original de la estructura del texto. Esta es la realidad espiritual. Por sus frutos los conocerán. Lo vimos en Efesios 2:10. No somos salvos por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La profesión falsa no tiene valor. Es una forma de profanidad. Es el peor tipo de profanidad, tomar el nombre del Señor en vano porque estás reclamando pertenecerle cuando no es así. Eso es peor que maldecir. La blasfemia en el santuario es peor que la blasfemia en la calle. Es como el beso de Judas, Señor, Señor, de alguien cuyo corazón está vacío, cuya vida está espiritualmente arruinada y que está marcado por la desobediencia. Lo que hace que este pasaje sea tan impactante es la disparidad entre lo que las personas piensan y lo que es la realidad. Muchos creerán que están a punto de ser recibidos en el cielo, pero serán enviados al infierno desde los mismos portales del cielo, desde la puerta misma, en cierto sentido. Tienen respeto por Cristo, poseen una medida de ortodoxia, pueden haber tenido experiencias religiosas, pueden haber pasado por ordenanzas y sacramentos e incluso haber servido en alguna capacidad, pero no son más que falsificaciones. Y el Señor les dice, no los conozco, no tengo relación con ustedes. La razón de esto es evidente. Dicen, pero no hacen. Esa es la diferencia, como se menciona en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Podríamos parafrasear, me llaman el camino, pero no me siguen. Me llaman la vida, pero no me viven. Me llaman maestro, pero no me obedecen. Si los condeno, no me culpen. Me llaman el pan, pero no me comen. Me llaman la verdad, pero no me creen. Me llaman Señor, pero no me sirven. Si los condeno, no me culpen. La fe sin obras está muerta. Dos fundamentos. Hay dos fundamentos. Versículo 24. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí tienes dos fundamentos, la roca y la arena. Ambos construyen una casa religiosa. Ambos tienen algún tipo de estructura religiosa. Ambos oyen, y al menos exteriormente afirman la verdad. De hecho, no puedes distinguir la diferencia a simple vista, porque no puedes ver el fundamento. Esa es precisamente la idea de la analogía. Es como en Mateo 13, donde el trigo y la cizaña crecen juntos, y se nos advierte no intentar arrancar la cizaña, porque con frecuencia carecemos de la capacidad para distinguirlos correctamente. Ambos construyen una casa, ambos construyen en el mismo lugar porque la misma tormenta golpea a ambas casas.
Ambos construyen esencialmente de la misma manera, y desde el punto de vista externo, parecen estructuras religiosas igualmente impresionantes. Pero hay una diferencia enorme. Una casa está construida sobre la roca de la doctrina sólida, el verdadero arrepentimiento, y la fe en Jesucristo, la salvación por gracia solamente. La otra está construida sobre la arena de la hipocresía, la religión falsa, las obras humanas y la religión de logros. La roca son estas palabras de Jesús. Estas palabras mías, se repiten en los versículos 24 y 26. Cuando escuches estas palabras y construyes tu casa sobre ellas, estás construyendo sobre la roca. En Lucas 6, 47-48 Jesús dijo que este hombre cavó profundamente. Arrepentimiento profundo, entendimiento profundo y completo del Evangelio y de la persona y obra de Jesucristo. Hoy en día, hay decenas de miles, cientos de miles de personas que usan el nombre de Jesús superficialmente. Él no las conoce en absoluto. Pueden incluso reclamar tener poderes milagrosos, pero no tienen relación con Él, porque son oyentes y no hacedores. Y quizás no puedas verlo ahora, aunque sí puedes observar sus frutos, como los frutos de los falsos maestros que manifiestan su carácter o la falta del mismo. Pero no podemos emitir un juicio final sobre alguien solo mirando su casa religiosa. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena lucen esencialmente iguales. Están en el mismo lugar. Podrías decir que la misma congregación. ¿Cómo sabemos la diferencia? No lo sabremos realmente hasta que llegue la tormenta. En el versículo 25, descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y en el versículo 27, descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la arena. El juicio revelará la verdadera condición. De nuevo, no podemos separar el trigo de la cizaña. No siempre conocemos a los hipócritas. No sabemos quiénes tienen estructuras religiosas construidas sobre la arena. Pero la tormenta lo revelará. La hipocresía será expuesta. Algunas personas tienen respeto por Jesús, usan su nombre, afirman estar conectadas con Él, tienen una medida de ortodoxia, están activas en experiencias cristianas, pero el juicio revelará su hipocresía, y la casa construida sobre la arena caerá con un estruendo, y grande será su ruina. Por eso el himno dice, mi esperanza está construida en nada menos que la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en el marco más dulce, sino que me apoyo completamente en el nombre de Jesús. En Cristo, la roca sólida, me mantengo firme. Todo otro terreno es ¿qué? Arena movediza. La mayoría de las personas están engañadas consigo mismas. Cualquiera que participe en una religión bajo la categoría de logros humanos está engañado. ¿Por qué estar en la religión entonces? ¿Por qué molestarse con ella? ¿Por qué molestarse con todos los rituales? ¿Por qué molestarse con la moralidad que exige, sea cual sea? ¿Por qué restringir tu vida? ¿Por qué hacer un esfuerzo por someter tu pecado? ¿Por qué? El engaño de la religión. ¿Por qué es exitosa la religión? Porque promete el cielo y entrega el infierno. Y eso no se sabrá hasta que llegue el diluvio. Entonces serán llevados ante el Señor y dirán, Señor, Señor, hicimos esto. Y el Señor responderá, nunca los conocí. No tengo ninguna relación con ustedes. La conclusión de lo que Jesús está diciendo es que debes examinarte a ti mismo para ver si estás en la fe. Como dijo Spurgeon, sea tu religión verdadera o falsa, será probada. Si es paja o trigo, el gran aventador ventilará el grano y la verdad saldrá a la luz. Spurgeon también dijo, si tienes tratos con Dios, tienes que lidiar con un fuego consumidor. Ya seas realmente o falsamente un cristiano, si te acercas a Cristo, Él te probará como se prueba la plata. El juicio debe comenzar por la casa de Dios, y si te atreves a entrar en la casa de Dios, el juicio comenzará contigo. El llamado final. Estas son las palabras de nuestro Señor al final de este gran sermón.
No estés en ese camino ancho. Encuentra el camino angosto. Clama a Dios para que te dé la fuerza, para que te desconecte de tu pecado y de todo lo que te detiene. Ven a través de la puerta de Jesucristo hacia el camino angosto, que verdaderamente lleva al cielo. Querido Señor, al concluir esta mañana, y qué maravilloso y rico tiempo de adoración y compañerismo ha sido, hay cosas que deben ser consideradas seriamente. Estamos hablando de la eternidad aquí. Estamos hablando del castigo eterno en el infierno o del gozo eterno en el cielo. Estamos hablando de la eternidad fuera de tu presencia o de la eternidad en el mismo centro de tu presencia. Estamos hablando de sufrimiento por un lado y de gozo absoluto por el otro. Hemos tratado de tomar las palabras de nuestro Señor y hacer claro el mensaje. Hay una puerta estrecha y un camino angosto, y lleva a la vida, vida eterna, vida abundante. Puede ser difícil de encontrar, pero se nos han dado las direcciones directamente en tu palabra. Ven a Cristo. Ven a través de Cristo, mediante el arrepentimiento y la fe en Él, reconociendo que no puedes hacer nada para comprar el acceso al camino angosto. Es un regalo de gracia dado a aquellos que creen en Cristo, en su muerte sacrificial y su resurrección. Oro, Señor, que esta mañana abras los corazones de aquellos que han sido hipócritas, que están aquí, pero no te conocen, y tú no los conoces. Que los horrores de este día los asusten hacia el verdadero arrepentimiento. Haz lo que solo tú puedes hacer. Despierta el corazón, da vida para tu gloria. Oramos. Amén.